Y entonces les decía que este ingeniero vio una cámara de televisión y se intimidó, se puso nervioso. Hay personas así, hay personas que aparentemente en una conversación, en un ambiente de confianza, se desenvuelven muy bien, pero van a un set de televisión, le ponen una cámara o un micrófono y se ponen nerviosos, ¿no? Y este ingeniero en televisión empezó como estaba nervioso y notó que era un escenario distinto al que estábamos acostumbrados, ¿no? Empezaba, le hacían preguntas y él era bien tajante en su respuesta. Sí, no, lo vamos a hacer de acuerdo al plan, nos toca mañana. Y uno tenía que sacarle, tenía que decirle al periodista, a la conductora, que le saque más información, ¿no? Porque si no, imagínense, el espacio que yo tenía de 5 minutos se iba a resolver en uno. Y yo iba a desaprovechar el tiempo que tenía en televisión para poder vender también mi charque, ¿no es cierto? Entonces, el periodista siempre tiene que estar preparado incluso para este tipo de escenarios, con preguntas alternativas, con preguntas, eh, por supuesto, también sin que se salgan del tema, ¿no? Al que han sido, que ha sido pactado, que ha sido acordado, ¿no? Pero incluso hay preguntas que no le dan más lugar al entrevistado que responder sí o no. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas. Entonces, mejor es evitar este tipo de preguntas cerradas en las que solamente vamos a obtener un sí o un no, ¿no? Desde ambas perspectivas se los estoy poniendo, ¿no? Eh, Estos son algunos ejemplos para reformular, ¿no? Usted vio el accidente, dice, ha estado en Warner, conoce las normas de tránsito. Esto en función al ejemplo que habíamos visto, ¿no? La semana pasada, el día jueves, con el ejemplo del accidente en Warner. Hay otras preguntas que son preguntas, son ejemplos de esas preguntas que lo único que nosotros vamos a obtener es precisamente el sí y el no, ¿no? Y con las que hay que tener mucho cuidado. Preguntas abiertas son las que no limitan el campo de posibilidades de respuesta y más bien incentivan a opiniones incluso más espontáneas por parte del entrevistado. Son importantes en las entrevistas a fondo, por ejemplo, donde el entrevistado tiene la oportunidad de expresar lo que él cree que es importante. Y esto permite que surja información que no fue buscada originalmente. Ya silencié otra vez el micrófono. Entonces, estas son algunos ejemplos de preguntas abiertas. ¿Qué opinión tiene de que el presidente Evo Morales haya lanzado su campaña de reelección? ¿Qué puede esperar la gente de este nuevo libro? Entonces ahí da la chance de que el entrevistado se pueda explayar. Y hay otras preguntas que no son tan abiertas, pero de las cuales también podemos obtener información. ¿Qué piensa de la política en Bolivia? ¿No? Se está un poquito ya eh, limitando al plano político solamente, ¿no? ¿Cómo ve a los jóvenes? Se está delimitando al plano generacional. Y cuénteme una anécdota, ¿no? Relacionada al tema de repente que están conversando en la entrevista. Entonces, de esta manera también podemos dar pie a que el entrevistado nos brinde un poco más de información. Luego tenemos las preguntas instrumentales. Tengo un segundito, estoy terminando de añadir a sus compañeros. Y le voy a pedir, ya me estoy quedando sin voz, le voy a pedir a Betania Rivera que me ayude con la lectura, por favor, de esta lámina.
Betania, ¿me escucha? Bueno, Betania está y no está. Katia, Mamani. Buenas noches, Lice. Buenas noches. ¿Me ayuda, por favor, con la lectura? Está bien. Preguntas instrumentales. Preguntas suplementarias. El periodista busca más detalles. Ese día a usted lo llamaron y le contaron del accidente. ¿Quién hizo la llamada? ¿Se escucha nervioso o alterado? ¿Y qué hizo después? ¿Cómo llegó al lugar del asesinato? ¿Qué pensó cuando lo llevaban en la patrulla? Estos son ejemplos de preguntas instrumentales que buscan remarcar en el detalle, que el entrevistado sea lo más puntual posible. Eso es lo que se busca con este tipo de preguntas. Gracias. Estas preguntas instrumentales tienen mucho que ver con algunas preguntas del tipo investigativa, ¿no? Que nos ayudan a clarificar un punto que no ha sido expresado claramente por el entrevistado. Dijo que la policía había hecho todo lo posible por mantenerlo en la cárcel. ¿Usted está diciendo que hay una intención clara de inculparlo? ¿Ve? Entonces, si notamos de que nuestro entrevistado está redundando mucho, la está volteando, como decimos vulgarmente, y necesitamos que nos afirme o nos confirme algo, entonces nosotros nos basamos en este tipo de preguntas instrumentales para que él clarifique. Y de manera puntual nos confirme si es o no es así, ¿no? Un segundo. Silencio esto. Bien. Continuamos. Dentro de este mismo grupo de preguntas instrumentales tenemos las preguntas de control. Vamos a ver por qué son importantes las preguntas de control. Les voy a pedir a su compañero, ya estoy con varón, a Roberto Cuellar. Sí, Ayúdeme, por favor. claro que sí. Preguntas instrumentales. Preguntas de control. Son importantes para guiar las preguntas en una entrevista. Sirven para limpiar los desvíos del tema, limitar los desvíos del tema, para controlar la dirección de entrevista y para construir puentes cuando no se contesta una pregunta. Volvamos al día del juicio. ¿No? Ese es un ejemplo, ¿no? De cómo uno puede reconducir una entrevista utilizando este tipo de opciones. Volvamos al día del juicio. A ver, está bien, gracias por la respuesta, pero si retrocedemos un poco más a ese día en que usted precisamente estaba como testigo ocular del accidente, ¿qué fue exactamente lo que vio? ¿Nos lo puede describir? Entonces, estamos asumiendo un control de la entrevista si vemos que nuestro entrevistado está yéndose por la tangente, se va por las ramas, está esquivo, nos está eludiendo, entonces tenemos que recurrir a este tipo de acciones o de ejemplos. Luego tenemos las preguntas de valor psicológico. Aquí le voy a pedir a Beatriz Severich. Sí, Lice. Lea rapidito, por favor. Preguntas de valor psicológico. Para estimular la memoria, mencionar detalles precisos al entrevistado o mostrarle recursos para ayudarlo a recordar. Este fue el artículo que se publicó cuando mataron a su hija. ¿Lo recuerda? ¿Recuerda dónde estaba la primera vez que lo vio? Gracias.
¿Para qué sirven estas preguntas de valor psicológico? Precisamente para eso, para estimular la memoria, para que nuestro entrevistado revele detalles precisos, ¿no? Porque eso es lo que nosotros, con eso es lo que nosotros también vamos a construir la historia, vamos a construir la nota o reconstruirla. Dentro de este grupo de preguntas también hay preguntas que son provocadoras. Esto puede ser arriesgado también en algunas situaciones, ¿no? Pero lo bueno es que incrementan la espontaneidad en la respuesta y tienden a prevenir que el entrevistado dé preguntas preparadas. Es lo que hizo Frost, por ejemplo, con Nixon en la entrevista que les comentaba hace unos minutos atrás, ¿no? Él lo provocó hasta que el otro respondió. Incluso lo hizo salirse del mismo libreto que Nixon tenía, porque así como Frost tenía una libreta de preguntas, los entrevistados suelen tener también ya una libreta de respuestas elaboradas. Mucho más si son políticos, más mañosos todavía son. Ellos ya tienen una respuesta para cada pregunta. Entonces, uno tiene que estar atento a ese tipo de situaciones y provocar constantemente para que el entrevistado responda finalmente a lo que nosotros queremos. Y nosotros de esa manera también cumplimos con el objetivo de nuestra noticia, ¿no? Porque a veces se dan situaciones en que uno lo manda al periodista por chicha y le trae limonada. Entonces, el periodista tiene que ser muy hábil para reconducir su entrevista y llevar lo que se le ha pedido, que es la chicha. Este es un ejemplo de cómo se plasma una entrevista. En este caso, la revista Más Deporte le hizo una entrevista a Leo Messi que abre con este titular, ¿no? Me ha cambiado más mi hijo que los balones de oro. Y obviamente el matiz que le da, el enfoque que le da a su entrevista es una entrevista más familiar, más íntima, más sentimental que deportiva. Y ahí vemos las otras páginas. Este es el formato que les decía de cómo se incluye a las preguntas como parte del texto, ¿no? Pregunta, respuesta. Obviamente se incluyen imágenes y algunos destaques también dentro de la entrevista periódica. Vamos a ver si tenemos algunos otros ejemplos de esto. Ya lo vamos a ver con un videito a continuación. Denme un segundo que lo ponga en puerta. Y con esto también vamos cerrando lo que es nuestros temas de esta noche. Está poniendo un poco lento también este internet. Denme un segundo.
Mire, Peli te reconectó con tus hijos. Y no he sido padre al 100%, sí me pegó de alguna manera. El incasable se nos casó. Sí, ya ni me digas. ¿Te cae que vas a tener otro hijo? Siento miedo. O sea, mucho miedo a la paternidad porque tienes 3 hijos. ¿Me voy a explicar qué fue lo que pasó? No, no hay explicación. No te aceptan devolución. ¿se escucha? ¿Nunca te casaste? Bastante. ¿La novela? ¿Por qué lo dices? Se escucha, Listen, pero no. Escúchale. Como que te Se da escucha, pero no se ve. a Ludovico Peluche, a Longe Moco y Ya, Armando ahorita, Hoyos. un ¿Cómo segundito. olvidar yo a He Armando? creído Sí, que era está una muy lento novela. el internet. Siempre en lugar de cómica. ¿Cómo hiciste el casting? Estudié cómo manejar a los niños con Michael Jackson. Quédate. ¿Se ve ahora la imagen en pantalla o todavía? Nada, Listen, se ve en No, negro. Listen. Es una entrevista de Eugenio Derbez, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿Se ve? es Eugenio Derbez. Sí. Se ve la imagen, ¿verdad? Sí, Listen. Ya, a ver, ahora lo vamos a intentar, ¿ya? ¿Esta peli te reconectó con tus hijos? No he sido padre al 100%. Sí me pegó de alguna manera. El incasable se nos casó. Sí, ya ni me digas. ¿Te cae que vas a tener otro hijo? Siento miedo. O sea, mucho miedo a la paternidad, pero tienes 3 hijos. Pero te voy a explicar qué fue lo que pasó. No, pues no hay explicación. No se aceptan devolución. ¿Nunca te casaste? Tú eres bastante neurótico, Eugenio. ¿Por qué lo dices? El éxito se disfruta mucho. Ahorita siento más miedo. ¿Cómo qué te da miedo? ¿Cómo voy a meter a mi película a Ludovico Peluche, a Longe Moco? Entonces, Armando Hoyos. sí, ¿Cómo cuenta. olvidar yo a Armando Hoyos? por cierto, eres muy buena actriz cómica. ¿Cómo hiciste el casting? Estudié cómo manejar a los niños con Michael Jackson. Ay, sí. Quédate en Hollywood. And the winner is... Ay, no me digas eso. ¿Extrañas a tu mamá? Yo me acuerdo cuando te fui a ver al teatro en Nueva York. Fue tan chistoso porque Adela estaba en primera fila. Entonces se ría Adela con sus carcajadas y volteé y le digo, sucia. Déjeme preguntar, mami. No. ¿El que te viste o el que te desviste? Es muy sensual. Claro. Is it the time to say goodbye? ya estamos. Siéntate. Ya, carnal. Tienes el Bueno, eso que acaban de ver es solamente la intro de una entrevista que le hace esta presentadora. Pero ustedes pueden ver ahí cómo hay una cantidad de preguntas impresionantes, ¿no? Obviamente esta entrevista dura casi 1 hora y obviamente la periodista aquí o su equipo de producción han tenido que investigar bastante, ¿no? Sobre la vida, la trayectoria, las producciones que ha realizado Eugenio Derbez. Y lo interesante también es el ambiente en el que se desarrolla esta entrevista. Obviamente no es una entrevista más de un show más informal, ¿no? Más ameno, divertido. Los entrevistados también hacen mucho, ¿no? Yo he tenido entrevistas serias y también he tenido entrevistas donde el mismo entrevistado te hace que le sigamos la corriente y resultan entrevistas como las que hemos visto con este ejemplo, pero lo importante es que en todo momento nosotros no nos salgamos, en todo caso, del libreto o del tema, ¿no? Esta es claramente una entrevista de perfil o de personalidad, por ejemplo, ¿no? En la que en estos casi 60 minutos de programa, ella se va a concentrar en escudriñar, por supuesto, toda la vida y obra de este actor. Y es parte del estilo también que impone
esta conductora, Adela, en todos sus programas con sus diferentes entrevistados, ¿no? Entonces es una buena, es un lindo programa de entrevista que por lo menos a mí me gusta ver, seguir y se los recomiendo también, ¿no? Sería importante que le den ustedes una ojeada. ¿Preguntas, dudas, consultas hasta acá? Vamos a aprovechar de ver, si es que el internet nos los permite, esa entrevista tensa que les decía entre Evo Morales y Ismael Cala. Saludos y agradezco infinitamente al presidente Evo Morales y a su gabinete que nos conceda esta entrevista. Señor presidente, bienvenido a Cala, gracias por recibirnos en el Palacio de Gobierno. Gracias. Primero, bienvenido, pero una aclaración muy importante. No he sido dirigente cocalero, dirigente campesino. En la zona del trópico de Cochabamba no solamente se produce coca, todos los productos. Dirigente campesino. Dirigente campesino. Así, a veces los medios de comunicación nos satanizan como fuera dirigente solamente cocalero. Okay. Segunda aclaración. En la primera elección que ganamos no estuve 3 años, 4 años. ¿No? Que se entienda, por favor, se aclare, no es 3 años, sino 4 años de presidente, y viene la nueva constitución para ir a la elección, a la nueva elección en base a la nueva constitución política del Estado Plurinacional. 2009. 2009. Ok, y cuenta como su primer término dentro del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. Muy bien, yo quisiera, presidente, comenzar con la reflexión que es habitual, siempre hacemos una reflexión al inicio del programa y a partir de ahí comenzamos nuestra conversación. Y la reflexión tiene que ver con el tema del liderazgo, porque manifestó el profesor de liderazgo Warren Bennis una frase que me gustaría compartir con la audiencia y dice: los líderes no surgen de la nada, deben ser desarrollados, educados de tal manera que adquieran las cualidades del liderazgo. Y es que realmente para ser líder hay que tener una vocación de servicio, de ayuda por otros que padecen injusticias, por aquellos sectores que se encuentran vulnerados o por los que no tienen voz en nuestras sociedades. El liderazgo no es solo una cualidad, es además una enorme responsabilidad de carácter social y personal, y yo creo... Primero yo llegué a la zona del trópico de Cochabamba para sobrevivir, para mejorar la economía familiar con mi padre, con mi hermano, no tanto con mi madre. ¿Se dan cuenta la nunca había pensado ser dirigente sindical, menos presidente. Sin embargo, he sido víctima permanente de los partidos de la derecha, los neoliberales, del imperio, a quien representa CNN, y automáticamente los pueblos defienden a su dirigente cuando el dirigente asume una defensa a un sector social tan importante en la zona del trópico de Cochabamba. No quería ser dirigente, estoy hablando de 1988, tenía mucho miedo a abandonar mis parcelas, abandonar mis pequeños bienes que hice gracias al esfuerzo, trabajo. De madrugar no viene de 100 de presidente, ni de dirigente sindical, ni del Chapares, sino desde la niñez. Yo estoy convencido que es tan importante el tema de autoeducación, porque cuando iba de niño a la escuela, dejando la comunidad, y asumimos esa responsabilidad de dirigente, pues identificamos en el movimiento campesino los enemigos internos y externos. Internos, los partidos, por entonces, en nuestras reuniones de la federación, de las centrales, los sindicatos, en las 5 federaciones, ahora son las 6, una reflexión profunda. Y por eso a veces digo, yo muy poco conozco experiencias bastante negativas con este tema de cortar sus entrevistas cuando se le ha prometido que no se corten. Yo le garantizo que en el caso de este programa, a pesar de que la cadena pueda cortar fragmentos de las entrevistas para sus noticieros y otros espacios, siempre tratando, como usted ha dicho,
de que no se saque de contexto o redireccione el tema y la idea que usted exprese. Pero en este programa le tengo que decir que desde nuestro primer momento se informó que va a ser grabado en directo, tal como está siendo transmitido en este momento por CNN. Creo que ha habido, presidente, un tema de conflicto de información, porque yo no me he quejado de usted, no tuve la posibilidad de conocerlo hasta hoy, simplemente he expresado ante los medios que me han preguntado por qué se canceló la entrevista, que su ministro de Presidencia me informó que usted estaba agotado, cansado por las celebraciones patrias y que además había habido un cambio de agenda. Sin embargo, usted lo que expresa públicamente en televisión es que le han dicho que la entrevista va a ser editada. Entonces, si su ministro de Presidencia me hubiera dicho que ese es el temor, nosotros le hubiéramos dado las garantías de que este programa iba a ser transmitido tal cual está ocurriendo. Y eso es lo que le quiero decir. Si usted considera que mi actitud de informar a la audiencia que esperaba esta entrevista es cobarde, yo lo acepto porque, presidente, créame, no me tomo nada de esto personal, creo que son gajes del oficio. Mira, el ministro de Presidencia está extraordinariamente a mí informar, porque a la 1 de la tarde dije si no va a haber recortes en la entrevista. La pregunta de usted no se va a editar. Esos proyectos de editar siempre cortan. Como ahora también direcciona, puede ver algunos para poder poner. Eso es lo que no quiero. No quiero. Y no va a ocurrir. Quiero que salga. Así es, ese es el tema. Pero repito, estás en Bolivia, no estás en Estados Unidos. Por supuesto. Estados Unidos, tantas veces me humillaron, tantas veces tergiversaron, tantas veces inclusive inventaron. Una vez quise aclarar, de CNN no me dejaron. ¿Qué dijeron? Alianza, ¿no? Un terrorista con un narcotraficante. Le ponen la fotografía del expresidente de Irán y como fotografía. Personalmente he visto, he pedido aclarar, nada. Así me humillan, así me ofenden. Y cuando usted se ha suspendido una entrevista, se queja la prensa. Yo nunca me quejé, me aguanté. Esa es nuestra diferencia. Claro, entre periodistas se protegen, pero yo no tengo esa posibilidad. Y cuando quiero aclarar, ni me dejan aclarar. Cuando reclamo, tampoco quieren a veces corregir. Ahora sabemos CNN a quién representa. Sé quién. Imagínense si les toca un entrevistado como este. ¿Cómo la manejan? No cualquier persona, sin lugar a dudas, va a tener un carácter tan sereno, tal vez, ¿no? Debe sacar de las casillas, Licen, porque es tanta su ignorancia que se desquita con los periodistas. Sí, exactamente. Pero obviamente son los periodistas, por más que se preparen incluso para este tipo de escenarios, no dejan de ser seres humanos, ¿no? Quiero compartirles por último este video de estas entrevistas, porque es importante resaltar que porque un periodista que va a dirigir una entrevista tiene que estar muy bien preparado, tiene que pasar por un proceso de investigación previo igual de riguroso que cualquier otro de los géneros periodísticos. ¿Por qué? Porque su entrevistado también se va a preparar. No siempre les va a tocar un Evo Morales que solamente va a atacarlo. A veces también les va a tocar un intelectual, un político hábil, un diplomático, un escritor que también se prepara y que domina mucho los temas de su influencia, los temas de su campo de acción. Entonces, si nosotros no nos preparamos, vamos a quedar mal parados con nuestro entrevistado y con nuestra audiencia, con nuestro público, con nuestros lectores también, ¿no? Y vamos a ver solamente un pedacito cortito de la entrevista que sostuvo Carlos Mesa, que entonces era el representante de Bolivia en la defensa del mar, de la demanda marítima ante La Haya, en Televisión Nacional de Chile, con un periodista chileno. ¿Por qué no reclamarle a Perú, por ejemplo? ¿Por qué deberíamos? No, le pregunto a usted. ¿Por qué deberíamos? Pregúnteme una pregunta que tenga sentido.
¿Es que nosotros hemos perdido algún centímetro cuadrado del territorio del litoral con Perú? Bueno, aquí un poco de, también le agrega un condimento, ¿no? Pero sin lugar a dudas, esta ha sido una entrevista también muy comentada, no solamente en nuestro país, sino también a nivel regional, ¿no? En Latinoamérica, de cómo en su momento Carlos Mesa supo defender muy bien el tema marítimo en Televisión Nacional de Chile, que es como el Bolivia TV, digamos, de Chile, ¿no? Que se ve en todo el país y tiene señal incluso internacional. Eso es lo que quería compartirles. No sé si tienen alguna duda. Vamos a ver si desean, si no hay mayores consultas, a explicar el tema de la tarea, ¿ya? Es importante aclarar que la tarea de la entrevista, que creo que tengo que reprogramarla ya también otra vez, ¿no? La idea es que ustedes hagan un cuestionario de preguntas. Trabajen en un cuestionario de preguntas y lo plasmen con un titular, ¿cómo le puedo decir? Para no decirles inventado, preelaborado, con un subtitular y a continuación el cuestionario de preguntas. Esta entrevista no tienen que hacérsela precisamente a la persona que ustedes han elegido. No es para que la busquen a Anabel Angu o al Papa Francisco y le hagan la entrevista. Solo quiero ver la capacidad de preguntas que ustedes podrían hacerle a esas personalidades que escojan. ¿Me dejo entender? Entonces, en función a sus preguntas también, ustedes se inventan un titular que tenga relación con sus preguntas y un subtítulo que tenga relación con su entrevistado o su entrevistada y con las preguntas que le han hecho. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste la tarea. ¿Alguna duda? Y si pueden, también sería ideal que agreguen fotografías de su entrevistado. Una fotografía que acompañe tal vez al entrevistado. Una fotografía periodística también, ¿no? Que tenga mucha relación con el tema de la entrevista que ustedes y con el personaje que ustedes han elegido para esta entrevista. ¿Para cuándo quedaría lista la tarea? Disculpe. Para mañana. Para mañana a esta hora. Ya. Lo que pasa es que en la plataforma sale un poco, sale variado. O sea, en una parte sale que es para hoy y en otra parte sale que es para mañana. Sí, ahorita inmediatamente colguemos, lo voy a corregir eso. Ya dicen, gracias. Pero es para mañana a esta hora, cosa que mañana, después de que termine la clase, yo pueda revisarles las entrevistas, ¿ya? Lice, entonces ya no va a ser una entrevista a una figura pública. Va a ser, pues, va a ser, pero no tienen que hacerla de verdad. Lo que tienen que elaborar es el cuestionario de preguntas para esa personalidad pública que ustedes han elegido. Yo elijo hacer la pregunta a, ¿cómo se llama qué sé yo, Carlos Mesa. Y le voy a hacer la entrevista a Carlos Mesa sobre cómo está liderando a su bancada legislativa en estos primeros 6 meses de gobierno. Entonces, todas las preguntas que yo le voy a hacer van a estar en función a
el tema que yo también estoy eligiendo, que es los 6 meses de representación legislativa de su partido. Puedo elegir a Carlos Mesa y de repente elegir el enfoque una entrevista más de tipo de perfil o de personalidad y que me hable sobre el Carlos Mesa humano, sobre el Carlos Mesa padre, sobre el Carlos Mesa investigador, periodista, historiador. O puedo elegir un tipo de entrevista mixto donde me hable de Carlos Mesa, el líder político, y de cómo está trabajando su bancada en este primer lapso de gobierno. Y en base a eso yo voy a hacer mis preguntas, mi cuestionario de preguntas. Pero no voy a ir hasta donde Carlos Mesa y se la voy a hacer la entrevista. Insisto, lo que yo quiero saber ahorita es si ustedes han comprendido cómo desarrollar una entrevista. Si han comprendido los tipos de entrevistas que pueden elegir y cómo está estructurada la entrevista. Eso es lo que a mí me interesa verificar con el trabajo de hoy. ¿De acuerdo? Le hice una pregunta. Entonces, lo que usted quiere que nosotros plasmemos en nuestra tarea es que solo estén las preguntas nada más. Exacto. Ah, ok. Solo sería, dicen, el título, subtítulo que dice usted y las preguntas abajo. Las preguntas y la foto de su entrevista. Ah, Las preguntas sin las respuestas, ¿no? Correcto, sin las respuestas. Listen. Sí, Lorena. Listen, buenas noches. Le comento que yo ya hice mi entrevista. La hice el día viernes a la señora Sarita Mancilla, la nueva secretaria de la Casa de la Cultura. Ya. Perfecto. Le hice 10 preguntas, me contó, hice mi bosquejo primero, la entrevisté, le saqué foto y tengo preguntas-respuestas, ¿no? Y tengo para desarrollar bastante. Es una persona pública.